Los finishers de la WWE son algunos de los momentos más épicos de la televisión en directo. Estos movimientos no solo marcan el final de algunos de los eventos televisivos más memorables, sino que también se convierten en movimientos característicos de nuestros luchadores favoritos. Echemos un vistazo a algunos remates de la WWE que salieron terriblemente mal, desde remates que dejaron a los luchadores lesionados hasta otros que simplemente resultaron vergonzosos. Empecemos con el Pile Driver de The Undertaker. Probablemente sea difícil imaginar al Undertaker metiendo la pata en un movimiento, pero incluso los mejores de los mejores no son inmunes al percance ocasional. El Tombstone Pile Driver era tan peligroso que la WWE prácticamente prohibió que nadie más lo usara. ¿Y cuando un Pile Driver sale mal? Sale muy mal. Pregúntale a Koko B. Ware, que casi se rompe el cuello cuando el Deadman aún estaba aprendiendo a usar las cuerdas. O mejor aún, pregúntale a Goldberg, que se llevó uno de los Tombstones más terroríficamente malos de la historia en Super Showdown 2019. Ahora, antes de llegar a esos momentos horripilantes, hablemos de cómo The Undertaker incluso comenzó a usar este legendario finisher. Cuando Mark Calaway se convirtió por primera vez en The Undertaker en 1990, necesitaba un finisher que fuera tan aterrador y final como toda su vibra de no muerto. Ahí es donde entró en juego el Tombstone Pile Driver, un movimiento que hacía que pareciera que estaba literalmente plantando almas a 2 metros bajo tierra. Para empeorar las cosas, cruzaba los brazos de su oponente como si estuvieran en un ataúd antes de inmovilizarlo. Era perfecto, era espeluznante, y la mayoría de las veces lo hacía impecablemente, la mayoría de las veces. Pero Survivor Series 1990, no tanto. Esa fue la noche en que The Undertaker hizo su debut en la WWE, y Koko B. Ware tuvo el honor o la desgracia de ser el primer luchador en recibir el Tombstone. Por desgracia, Taker la lió. Según el propio Koko, el movimiento salió tan mal que estuvo a punto de romperse el cuello. No fue precisamente el mejor comienzo para un tipo que llegaría a tener una de las carreras más dominantes de la historia. Pero esa no fue la única vez que el finisher del Undertaker salió mal. Adelántate al Super Showdown 2019 y el Pile Driver casi se lleva por delante a Goldberg. El Super Showdown 2019 fue un combate que probablemente debería haberse quedado en la categoría What If. Undertaker versus Goldberg sonaba increíble sobre el papel, pero en la realidad no tanto. Después de que Goldberg ya se había conmocionado al golpearse la cabeza con una puerta, Undertaker fue por su movimiento final, y digamos que no aterrizó con seguridad. La cabeza de Goldberg golpeó la lona con fuerza, haciendo que todos los espectadores jadearan de horror. Fue un momento duro que hizo que la gente se cuestionara si ambos deberían haber estado en el ring. Puede que The Deadman sea uno de los mejores de la historia, pero ¿cuándo sale mal el Tombstone Pile Driver? Es el tipo de cosa que te hace contener la respiración y esperar que nadie quede enterrado de verdad. Curiosamente, el Undertaker no es el único al que le ha salido mal un remate. A veces, él también ha recibido uno. ¿Y quién iba a pensar que Rey Mysterio, un tipo de casi la mitad de su tamaño, iba a ser el que lo eliminara? Sí, Rey Mysterio casi elimina al Deadman con un finisher fallido. Rey Mysterio ha construido su carrera desafiando las probabilidades, y uno de sus movimientos característicos es la senton sentada, un movimiento aparentemente simple en el que Rey se lanzaba desde la cuerda superior y aterrizaba con el trasero por delante sobre el pecho de su oponente, dejándolo noqueado. La idea era genial. Rey no iba a dominar a nadie, así que tenía que usar su velocidad, agilidad y bueno, todo el peso de su cuerpo. Un movimiento de alto vuelo como la sentadilla sentada hacía creíble que este dínamo de 177 kilos podía derribar a pesos pesados, y en su mayor parte funcionó de maravilla. En su mayor parte. Entra en SmackDown alrededor de 2010. Rey Mysterio versus The Undertaker. Todo iba bien hasta que Rey decidió ir por su finalizador de confianza, el sentón sentado. Ahora, todo lo que tenía que hacer era aterrizar de lleno en el pecho de Taker, y The Deadman se desmoronaría como un árbol caído. Simple, ¿verdad? Bueno, no esta vez. En lugar de dar en el blanco, Rey se pasó en el aterrizaje y se estrelló directamente en la cara de The Undertaker. El impacto fue brutal. No se trataba de un pequeño golpe o de un movimiento fuera de lugar, sino de una colisión trasera a toda velocidad contra el hueso orbital de Tucker. Y adivina qué, se rompió. El Undertaker, un hombre que se había enfrentado a sillas de acero, caídas en Hell in a Cell y fuego literal, fue eliminado por una senton sentada. La lesión fue lo suficientemente grave como
como para marginar a The Deadman por un tiempo, y usted sabe que tenía que ser grave si tenía que tomar tiempo libre. Un hueso orbital roto no es ninguna broma. Afecta a la visión, provoca un dolor intenso y, en algunos casos, puede incluso requerir cirugía. Y sin más, el Giant Killer se cargó accidentalmente al hombre muerto en uno de los golpes más inesperados de la historia. Sigamos, echemos un vistazo al momento en que la Powerbomb de Brock Lesnar quebró a Hardcore Holly. Hardcore Holly estaba conectado de manera diferente. Este tipo se enorgullecía de su reputación de tipo duro, y seamos realistas, se lo ganó. Este es el mismo hombre que una vez recibió un pedazo gigante de una mesa alojado en su espalda y siguió adelante como si fuera un martes más. Pero a pesar de todas las guerras hardcore que libró, su peor lesión no vino de las sillas de acero ni de las mesas en llamas. No, vino de un finisher que debería haber sido un día más en el ring, una simple powerbomb. Ahora, antes de llegar a la chapuza, hablemos de las powerbombs por un segundo. Una powerbomb es una maniobra clásica de lucha libre y se trata de fuerza bruta. La idea es simple: levanta a tu oponente y déjalo caer con fuerza. Es un movimiento que ha sido utilizado por leyendas de la lucha libre como Batista, Kevin Nash y The Undertaker. Pero cuando Brock Lesnar, un monstruo genético de la destrucción, ejecuta una powerbomb, sabes que va a golpear de forma diferente. Cuando Brock debutó en la WWE en 2002, era como el jefe de un videojuego de la vida real. El tipo podía tumbar a cualquiera, y lo hacía. El F5 era su firma, pero Brock tenía muchas otras herramientas de destrucción, incluida una devastadora powerbomb. Y en una fatídica noche, Hardcore Holly se encontró en el extremo receptor de la misma. El problema, Brock no lo agarró bien. Durante el combate, Brock levantó a Holly para la powerbomb, pero algo no encajaba. Tal vez fue el ángulo, tal vez fue la posición, pero en lugar de golpearlo limpiamente, Brock perdió el control a mitad de movimiento. Esto hizo que Holly cayera de cabeza. El impacto fue desagradable, y Holly supo inmediatamente que algo iba mal. Resulta que no solo estaba herido, sino que se había roto el cuello. Esa lesión apartó a Hardcore Holly de los rings durante meses, y a diferencia de algunos errores en los que el luchador lesionado simplemente se lo quita de encima, este tuvo consecuencias reales. Pero bueno, había un resquicio de esperanza. Cuando Holly finalmente se curó, consiguió un combate por el campeonato de la WWE contra Lesnar en el Royal Rumble de 2004. Claro, no ganó, pero tuvo la oportunidad de vengarse. Al menos Holly tenía a alguien a quien culpar. Seth Rollins no tuvo esa suerte. Echó a perder su powerbomb tan mal que la única persona con la que podía estar enojado era consigo mismo. Seth Rollins estaba en llamas en 2015. No era solo el campeón de la WWE, era el tipo. Y aunque no sea un monstruo como Batista o Lesnar, tiene explosividad, y su powerbomb en el turnbuckle se ha convertido en una parte característica de su ofensiva. Entonces, ¿qué podría salir mal? Bueno, todo. Durante un combate contra Kane en Dublín, Irlanda, Rollins intentó algo un poco extra. Se suponía que debía saltar sobre Kane mientras ambos estaban en la cuerda superior, dar una voltereta, caer de pie y luego hacer una powerbomb a Kane. Ya sabes, solo otro día en la oficina para Seth freaking Rollins. Pero aquí está la cosa, se comprometió demasiado. En lugar de aterrizar suavemente y ejecutar la powerbomb, su pierna derecha recibió todo el impacto en un ángulo horrible. Su rodilla se dobló, torció y cedió por completo. Y así como así, el ligamento cruzado anterior y el menisco de Seth se destrozaron. Así es, no solo se rompió una cosa, lo destrozó todo. El partido aún tenía que terminar, por lo que Rollins de alguna manera se esforzó y acabó con Kane. Pero una vez que llegó a la parte de atrás, sí, los médicos confirmaron que su rodilla estaba destruida. Con ese error, el reinado del campeonato de Seth Rollins había terminado. Fue despojado del título de la WWE y obligado a sentarse durante más de 6 meses, perdiéndose WrestleMania 32. Fue un golpe brutal, no solo para él, sino para la WWE en su conjunto. Cuando Rollins finalmente regresó, recuperó su lugar, pero algunos fans argumentan que nunca volvió a ser el mismo. ¿Fue la rodilla? ¿Fue el cambio de cara? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que un intento fallido de powerbomb le costó todo en el apogeo de su carrera. A continuación, tenemos el Bronco Buster de X-Pac, cuando literalmente se desgarró a sí mismo. Antes de hablar de esta espeluznante lesión, tomémonos un momento para reconocer lo ridículo que es el Bronco Buster. No es una maniobra peligrosa, no es un movimiento de alto impacto que te deje fuera de combate. No,
el Bronco Buster es pura falta de respeto. Se trata de humillar a tu oponente mientras el público pierde la cabeza. X-Pac no lo creó, pero lo hizo famoso, rebotando sobre un rival caído en la esquina como si estuviera montando un toro mecánico en un bar de mala muerte. Pero aunque parecía algo divertido, una fatídica noche de 2013 demostró que el Bronco Buster podía ser una pesadilla que amenazara su carrera. Ahora, X-Pac ha estado haciendo este movimiento durante años en la WWE y más allá, era parte de su pavoneo DX, un movimiento que no se trataba de causar dolor, sino de hacer que su oponente se viera como un perdedor total. Se suponía que era simple, correr, saltar, subirse a las cuerdas, rebotar, pero aquel show indie de 2013 no acabó como se esperaba. Durante un combate, X-Pac fue a por su movimiento característico como había hecho 1000 veces antes. Cargó a toda velocidad contra su oponente, listo para hacer lo suyo. Pero en lugar de golpear a su objetivo, falló y se estrelló primero en la ingle contra el poste de acero del ring. Ahora, eso solo suena mal, pero no solo fue doloroso, fue horrible. X-Pac se desgarró en un lugar muy privado y desafortunado. Sí, literalmente se rasgó uno nuevo. El dolor era insoportable y el daño era lo suficientemente grave como para requerir cirugía inmediata. En lugar de celebrar una victoria, X-Pac acabó en la cama de un hospital con una historia que ningún hombre quiere contar. Y lo peor, todavía hace el movimiento. Así es, a pesar de sufrir una de las lesiones autoinfligidas más brutales de la historia de la lucha libre, X-Pac no retiró el Bronco Buster, pero sabe que ese horrible momento quedó grabado para siempre en su memoria. Y si crees que X-Pac siguió con el Bronco Buster después de ese desastre, es una locura. Espera a oír hablar de la vez que el RKO de Randy Orton pasó de out of nowhere a out of whiff. El RKO es un finisher tan legendario que se ha convertido en un meme de internet, ya sea dejando caer a sus oponentes en el aire o convirtiéndose en divertidísimos vídeos virales de gente tropezando. El remate relámpago de Randy Orton siempre es un espectáculo, pero incluso los mejores movimientos no siempre salen según lo planeado. Y en un momento infame, el Legend Killer nos regaló un RKO tan malo que el público se rió en lugar de aplaudir. A principios de la década de 2000, Randy Orton aún era un prodigio de tercera generación que escalaba posiciones en la WWE. Tenía carisma, contaba con el apoyo de Evolution y, lo más importante, tenía su movimiento final, el RKO. Inspirado en el Diamond Cutter de Diamond Dallas Page, la versión de Orton era más rápida, llamativa y podía golpearse de la nada. Con el tiempo, el RKO se convirtió en uno de los finishers más protegidos y respetados de la historia de la WWE. Pero el 26 de enero de 2004, durante un combate de handicap de 3 contra 2, en el que Evolution se enfrentaba a Chris Jericho y Rob Van Dam, Orton realizó el que sin duda fue uno de los peores RKO de su carrera. El plan era fácil. Orton debía salvar heroicamente a Batista, que estaba atrapado en los muros de Jericó. El árbitro estaba convenientemente distraído, dando a Orton la ventana perfecta para abalanzarse, entregar un RKO a la velocidad del rayo y cambiar las tornas. Simple, ¿verdad? Bueno, no tanto. Por razones aún desconocidas, tal vez Orton no calculó bien su salto. Tal vez Jericho no intervino en el momento adecuado. Orton falló completamente el movimiento. ¿Cómo? Falló por completo. En lugar de agarrar la cabeza de Jericho y lanzarlo contra la colchoneta, Orton simplemente cayó, de espaldas, delante de todos. El momento fue hilarante. Orton, dándose cuenta de que había metido la pata delante de un estadio lleno, tuvo que ponerse torpemente de pie, correr de nuevo por el ring y finalmente golpear a Jericho con un segundo y mucho mejor RKO. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Lo que se suponía que iba a ser un momento dramático y salvador del combate se había convertido en pura comedia. Hoy en día, el RKO de Orton es casi impecable. Pero aquella noche de 2004, ese fue el raro momento en el que el Legend Killer parecía más un payaso. Siguiendo con los casi hilarantes finishers, el GTS de CM Punk podría haber funcionado con otros luchadores,
Pero contra Kane terminó siendo gracioso en lugar de brutal. El Go to Sleep de CM Punk se supone que es un golpe de gracia, un rodillazo brutal a la cara que apaga las luces al instante. Pero en una noche infame, en lugar de poner a alguien a dormir, el intento de GTS de CM Punk simplemente se desvaneció por completo. Cuando CM Punk llegó por primera vez a la WWE, se armó con un movimiento que tomó prestado de la leyenda de la lucha japonesa Kenta, el Go to Sleep. Era una maravilla. Punk subía a su oponente a hombros, lo lanzaba por los aires y ¡bam!, le clavaba la rodilla en la cara al caer. Era rápido, despiadado y parecía un knockout instantáneo. Con el tiempo, el GTS se convirtió en la carta de presentación de Punk, el punto de exclamación definitivo en sus combates. Pero entonces, era el 25 de mayo de 2010. En ese momento, Punk lideraba la Straight Edge Society, un grupo de leales calvos que creían en su mensaje de vida limpia y dominación total. En ese episodio de SmackDown, Punk iba en contra de Kane, un monstruo de más de 136 kilos que, seamos realistas, no estaba exactamente construido para un movimiento como el GTS. Pero bueno, Punk ya había golpeado el movimiento en algunos tipos grandes antes, así que, ¿por qué no darle una oportunidad, verdad? Cuando Punk subió a Kane a sus hombros, era difícil no preguntarse si realmente íbamos a ver un GTS de 136 kilos. Punk lo intentó, de verdad, pero el tamaño de Kane y la distribución del peso lo echaron todo a perder. En lugar de girar suavemente para colocarse en posición para el rodillazo, Kane se deslizó por los hombros de Punk como un saco de patatas. No hubo impacto, ni rodilla, ni go to sleep, solo un Kane muy despierto aterrizando en la lona ileso. Y lo mejor, Punk ganó el combate. Fue como si Kane fingiera estar noqueado solo para mantener las cosas en movimiento. Tal vez solo estaba atrasado para una siesta, o tal vez pensó, lo suficientemente cerca. En cualquier caso, este GTS fallido sigue siendo uno de los finishers más divertidos de la historia de la WWE, porque cuando Kane decidió que no iba a dormir, nada iba a hacerle cambiar de opinión. En cualquier caso, hablemos de la Batista Bomb en SummerSlam 2006, cuando el animal estuvo a punto de fallar, a lo grande. La Batista Bomb está pensada para ser un espectáculo atronador de fuerza bruta, un movimiento que debería dejar a los oponentes aplastados y al público rugiendo. Pero a veces, incluso el animal puede tener un momento en el que su fuerza casi le sale por la culata. El meteórico ascenso de Batista en la WWE se basó en el dominio físico. Se ganó su apodo, el animal, levantando a oponentes que parecían el doble de su tamaño y lanzándolos con una devastadora powerbomb o spinebuster. Su característico Batista Bomb no era solo un movimiento, sino una demostración de poder que dejaba a los aficionados boquiabiertos. Inspirado en los movimientos de poder de la vieja escuela y perfeccionado durante años de práctica, el remate de Batista era su billete a la cima, especialmente cuando era el campeón mundial de los pesos pesados. Ahora, imagina el escenario, SummerSlam 2006, donde había mucho en juego y el ambiente estaba cargado. El actual campeón, King Booker, estaba listo para defender su título contra Batista. Batista prepararía a Booker para la característica Batista Bomb, usando su fuerza bruta para derribar al campeón con una fuerza demoledora. Pero aquí es donde las cosas dieron un giro. Cuando el movimiento estaba a punto de realizarse, Batista se encontró en una situación precaria. En el calor del momento, mientras trataba de levantar a King Booker en el aire, luchó por mantener un agarre sólido sobre el campeón. Durante una fracción de segundo, pareció que The Animal podría dejar caer accidentalmente al peso pesado justo sobre su cabeza, un momento que podría haber arruinado no solo el finisher, sino todo el combate. La tensión en el estadio debió de ser palpable mientras todos se preparaban para el impacto. Afortunadamente, Batista logró recuperar el control en el último momento. Con un esfuerzo hercúleo, impulsó a Booker hacia arriba y ejecutó la Batista Bomb, aunque con una sincronización que dejó a muchos preguntándose lo cerca que había estado el desastre. Al final, el combate continuó, pero ese casi fallo se convirtió en uno de esos momentos inolvidables en los que la fuerza bruta del animal
casi se vuelve en su contra, dejando a los aficionados con una mezcla de asombro, alivio y una buena dosis de "y sí", de la que todavía se habla hoy en día. Llegando al final de esta lista, tenemos el momento en el que el Shell Shock de Ryback se esfumó contra Tensai. Ryback fue construido para ser una máquina demoledora, un bulldozer humano que aplastaba todo a su paso. Su remate, el Shell Shock, era el perfecto signo de exclamación de su dominio. No era solo un movimiento, era una declaración. Se subía a un tipo a los hombros, marchaba por el ring para mostrar su poder y luego lo golpeaba contra su espalda. Pero a veces, incluso las mayores potencias se topan con un objeto inamovible. Y en 2012, ese objeto fue Tensai. Ryback debía enfrentarse a Tensai, antes conocido como Prince Albert o A-Train, un monstruo de 136 kilos. Ryback ya había golpeado el Shell Shock sobre Tensai antes, así que en teoría esto debería haber funcionado. Pero esa noche, las cosas no salieron según lo planeado. Cuando Ryback trató de levantar a Tensai sobre sus hombros, su agarre no fue del todo correcto. Por alguna razón desconocida, Tensai no se movía. Ryback lo intentó de nuevo, sin suerte. El público empezó a murmurar. Entonces, en uno de los momentos más frustrantes de su carrera, Ryback se rindió. En lugar del Shell Shock, golpeó a Tensai con un lariat y fue directo a por el pin. Era evidente que estaba enfadado, no exactamente el aspecto que la WWE quería para su próximo gran monstruo. Para ser justos, levantar 163 kilos no es exactamente un paseo por el parque, incluso para alguien tan fuerte como Ryback. Pero este no era un combate cualquiera, era un momento de máxima audiencia en Raw. Y estropear su finisher en directo no es una gran mirada para un tipo cuyo gimmick todo era puro poder. Es seguro decir que WWE probablemente no quería que recordaras esto. Sin embargo, es probable que no se olvide de este finisher chapucero en el corto plazo. Estamos hablando del pedigrí de Triple H contra Marty Garner. Esta chapuza de finisher fue tan espeluznante que aún hace estremecer a los fans décadas después. El pedigrí de Triple H es uno de los finishers más protegidos y devastadores de la historia de la lucha libre. Es un movimiento que ha acabado con leyendas, ha ganado campeonatos y, para un desafortunado luchador en 1996, convirtió un combate rutinario en una posible visita al hospital. Cuando Triple H llegó por primera vez a la WWE como Hunter Hearst Helmsley, el aristócrata snob con acento elegante necesitaba un finisher que pareciera sofisticado y letal a la vez. Así surgió el pedigrí, un doble gancho facial con el que atrapaba los brazos del rival, saltaba y le clavaba la cara en la lona. Era perfecto para un tipo que se creía mejor que los demás, un movimiento que literalmente dejaba a sus oponentes debajo de él. Con los años, el pedigrí se convirtió en un elemento básico de su dominio, siguiendo a nombres como The Rock, The Undertaker e incluso John Cena. Pero entonces estaba Marty Garner. El 1 de junio de 1996, un episodio de WWF Superstars vio a Triple H enfrentarse a Garner, un talento de mejora cuyo trabajo era hacer que las grandes estrellas parecieran buenas. Se suponía que el combate iba a ser un simple escaparate para Triple H, una victoria rápida para mantener su impulso. Pero cuando llegó el momento de aplicar el pedigrí, las cosas tomaron un giro muy peligroso. Cuando Triple H bloqueó el movimiento, Garner aparentemente malinterpretó lo que estaba a punto de suceder. En lugar de mantener su cuerpo quieto y esperar a caer de cara contra la colchoneta, Garner pensó que estaba recibiendo una powerbomb de doble gancho. ¿Y qué haces para una powerbomb? Saltas. Así que Garner saltó. Triple H, completamente desprevenido para esto, siguió con el movimiento, y en lugar de aterrizar de plano, Garner se clavó directamente en la cabeza. Su cuello se dobló en un ángulo absolutamente horrible, y por un segundo parecía que algo había ido catastróficamente mal. El público se quedó en silencio. Triple H probablemente entrando en pánico. Afortunadamente, Garner evitó romperse el cuello, aunque sufrió graves lesiones cervicales. Más tarde se recuperaría e incluso llegaría a trabajar para ECW, pero ese momento sigue siendo uno de los más aterradores pedigree botches jamás capturados en cámara. ¿Lección aprendida? Si Triple H te encierra para un pedigree, no saltes, simplemente no lo hagas. ¿Cuál de estos momentos crees que fue el peor? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para que no te pierdas los próximos.